Saludos a todos aquellos que nos escuchan. Gracias por estar en este canal, gracias por estar con nosotros. Les damos una cordial bienvenida. El día de hoy estamos iniciando con este proyecto que esperamos sea para mayor gloria de Dios y bien de nosotros. El día de hoy estoy muy contento, muy agradecido, primeramente con Dios, porque nos ha permitido iniciar esta nueva aventura, sin duda. Y pues también muy agradecido con mis amigos. Tengo la fortuna de decirle amigos. Gracias. Padre Mateo, Padre Algarín, Gracias por la invitación. Nos van a acompañar esta tarde. Es tarde el día de hoy, no sé a qué hora lo estén viendo ustedes, pero nosotros estamos grabando en la tarde. Y vamos a tratar de hacer esta charla muy amena, ¿sí? Gracias también a Ricardo, que está aquí detrás de cámaras, quien hace posible que esto funcione. Bueno, para iniciar, ¿qué les parece, padre? Si nos presentamos, cuentan un poquito de su experiencia, sale, y pues también para si hay gente que no conoce qué es un sacerdote, pues ahí también para que los conozcan. Adelante, quien guste iniciar. Muy bien, yo soy el padre Rutger Kunrich Algarín Setaway. Soy originario de Tapachula, Chiapas, pero por la vida y por el trabajo de mis papás nos venimos a vivir aquí a Tuxtla hace alrededor de 15 años. Y yo soy sacerdote, soy ministro de la gracia de Dios por voluntad de Él desde hace alrededor de 4 años. Y pues me siento muy contento de estar aquí. Actualmente presto mis servicios como formador en el Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe en la etapa discipular, que es el seminario de la Arquidiócesis de Tuxtla, especialmente para los estudios de filosofía. He sido vicario en la parroquia del Señor de la Misericordia y en Tapalapa, Chiapas. Y pues estoy muy contento viviendo esta aventura que juntos con el Señor estamos emprendiendo. ¿Tus estudios, padre? ¿Qué estudiaste? ¿Estudian los padres? Sí, estudiamos los padres. Eso tratamos. Primeramente, para ser sacerdote, uno se requiere especializar o requiere los estudios en filosofía, que se estudian aquí en el Seminario Diocesano Santa María de Guadalupe, en el Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino, en la Facultad de Filosofía. Luego se estudia teología, 4 años, en el Seminario del Teologado San Carlos Borromeo, en la ciudad de Tuxtla. Y después tengo algunos cursos y otras licenciaturas, especialmente la filosofía en Roma, una especialización, y también la maestría en bioética, en derecho penal, también una licenciatura en derecho. No es nadita, padre. Ahí para los que digan que la iglesia no se estudia, bueno, ahí claro. Pequeño currículo. Gracias, padre. Mucho gusto. Padre Mateo. Muy bien, buenas tardes, noches, según la hora que nos estén viendo. Yo soy el padre Mateo Hernández Morillón. Soy originario de aquí, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tengo 6 años y medio de ordenado sacerdote. También me formé como sacerdote aquí en la Arquidiócesis de Tuxtla. Como ya comentaba el padre Algarín, los 3 años de filosofía, los 4 años de teología, 1 año de curso introductorio, 1 año de servicio pastoral. Gracias a Dios, cuando terminé el seminario, me pidieron hacer una especialidad en filosofía en la ciudad de Roma, y desde hace 8 años que regresé, estoy en el seminario como profesor del Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino, donde los muchachos que están estudiando aquí en el seminario realizan la licenciatura en filosofía, y desde hace 4 años doy mi servicio también como formador aquí en el seminario. Desde hace 2 años soy prefecto de la etapa discipular, que corresponde a los estudios de filosofía aquí en el seminario. Estuve colaborando 2 años como vicario en la parroquia de Berriozábal. Después estuve 2 años colaborando como vicario en la parroquia de San Fernando. Y pues como ya señalaba antes, estoy aquí. Llegué hace 4 años, primero como director del Instituto Tomás de Aquino, del que ahora es director el padre Algarín. Y pues aquí he estado. Y ha sido para mí, la verdad, una experiencia muy bonita de estudio. Yo señalo esto porque, pues, gracias a Dios, lo puedo decir con mucha alegría,
el seminario, una de las cosas que nos enseña es a leer, a estudiar, pero sobre todo a encontrarle el sabor, porque no es solamente saber por querer tener el orgullo de decir he estudiado todo esto, ¿no? Sino creo yo que lo clave del estudio es que uno tiene herramientas para poder ayudar a los demás, porque estudiar solamente por saber sería presuntuoso, ¿no? Sino saber para ayudar, saber para poder escuchar a las personas, darles alguna orientación. Eso es bonito, ¿no? Porque también si uno no sabe, pues cómo puede servir a los demás. Y decía Santo Tomás de Aquino que el conocer despierta la mente. El conocer puede abrir el corazón para grandes cosas. Y por eso el estudio ayuda para poder dar una respuesta coherente a las necesidades del mundo de hoy. También ayuda a poder meter en sintonía la fe y la razón, así como lo hacían los filósofos de la escolástica. Y sobre todo es necesario, decía Santo Tomás, que nosotros sepamos unir siempre el estudio con la buena práctica, es decir, no solamente se debe estudiar por estudiar, sino que este estudio te debe llevar también a ser más persona. Este estudio te debe ayudar también a poder fortalecer tu corazón, te debe ayudar a mejorar como persona y sobre todo el poder reconocer la grandeza de las otras personas, porque al final de cuentas también el estudio nos ayuda a reconocer el valor, la dignidad de nosotros. Y una de las cosas muy importantes que aquí en filosofía se aprende es que todo debe de estar unido hacia la filosofía perenne, es decir, que debe de ser una filosofía integradora, una filosofía dialógica, una filosofía de la comunicación, para que así se pueda también relacionar adecuadamente con las otras áreas del saber. Grande, el doctor Angélico. Y ahorita que comentaba el padre Algarín, esta visión coherente, y vaya que hoy el mundo está muy necesitado de una visión coherente, porque hay tantas maneras de entender la realidad y otras en las que se quiere entender la realidad al capricho de cada uno y caemos en incoherencias, y lo estamos viendo hoy en muchos ambientes de la sociedad. Precisamente de eso queremos que trate el primer gran podcast de este proyecto. Pues aquí están de entrada ya, gracias, son los padrinos de este proyecto. Gracias de verdad, y pues también aquí nos están patrocinando un buen cafecito y todo lo que está aquí. Gracias a ellos. Esta tarde quisiera que habláramos un poquito, ya con toda la introducción que hicieron, creo que nos queda más que claro que pues aquí tenemos a dos especialistas en filosofía bastante grandes. Yo tengo la fortuna de colaborar con ellos también aquí en el Instituto Tomás de Aquino. Impartimos clases aquí los tres en la Facultad de Filosofía del Seminario. Una experiencia maravillosa, ¿verdad? Ya hasta apodo nos ponen. De la sospecha. Los jinetes del Apocalipsis. Cuando lo vean los seminaristas se van a estar riendo. Se van a reír los seminaristas de esto. Pero bueno, a mí me llama la atención y quisiera saber su punto de vista. Yo ahí en los TikToks y otras cosas que hago aquí para los medios, he hablado de un tema que más de una vez lo hemos platicado en los cafés de mediodía, ¿verdad? El tema de la posmodernidad, que hoy día se habla donde quiera, en el arte, en la música, incluso dentro de la misma filosofía hablamos de la cuestión de la posmodernidad. Yo algo por ahí he dicho en mis TikToks, pero ahorita me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de la posmodernidad? ¿Qué es la posmodernidad? ¿Y cómo se está manifestando en medio de nosotros, ¿no? Una de las realidades de la filosofía de hoy es la pérdida de un referente. Y por eso la posmodernidad quiere o va a ser una corriente o un periodo de la historia de la filosofía después del periodo ilustrado, del periodo de la razón, del periodo en el que prevalecía los grandes pensamientos, en el que se da un pensamiento débil, en el que se da un pensamiento ligero, un pensamiento líquido, como decía Sigmund Bauman. Y por eso la posmodernidad se caracteriza especialmente por no tener un punto de referencia esencial. Y por eso
La posmodernidad se puede entender también como un vacío en el pensamiento. No es que no haya pensamiento, porque el pensamiento sigue habiendo como en cada etapa de la historia, sino se caracteriza por un pensamiento no tan sistematizado, sino un pensamiento atomizado. Precisamente, padre, por lo que comenta el padre, dice que ya no hay referentes. En la historia han habido referentes, han habido así como lugares seguros donde alguien se podría anclar, se podría fincar, y es cierto que ya no hay referentes ahorita. Yo creo que el punto de referencia siempre es la realidad, porque incluso para la ciencia da por supuesto una realidad que se estudia. El científico no se inventa su objeto de estudio, lo descubre en la realidad. Y ese es un punto de referencia. En la posmodernidad, la referencia no es la realidad, sino lo que cada uno piense, considere. O sea, se vuelve el sujeto sobre sí mismo y entonces de ahí que se pierda, diríamos, una referencia objetiva. Tengamos en cuenta que la posmodernidad surge como una reacción a la modernidad. La modernidad está sumamente caracterizada por la razón. Es su exponente, el iluminismo, la razón, que incluso se llegó hasta casi a endiosar, ¿no? Muchos hablaron de la dea ratio. En cambio, ese post... Aquí para los que no conocen un poquito de historia de la filosofía, ¿qué es la modernidad? Porque igual hoy día hablamos de modernidad y dicen, mira, este carro es bien moderno, pero ¿a qué nos estamos refiriendo con modernidad en filosofía? Primeramente, la modernidad no es como piensan muchos, lo más nuevo. En la historia de la filosofía, la modernidad es un periodo de pensamiento que surge después de la época medieval, siglo XVI en adelante, Okay. hasta el siglo XIX, tenemos esta época en la que hay un fuerte acento de confianza en la razón. El padre que decía algo, ¿no? Se hablaba del pensamiento fuerte, es decir, se había asumido que el pensamiento, el ser humano con su inteligencia, era capaz de conocer las cosas y es la época en el ámbito de la ciencia, de los grandes avances científicos, del grande avance de la ciencia, que después de iniciado el siglo XX, empieza a haber una desconfianza hacia la razón. A veces en cierto modo justificado, porque la razón cuando solamente es guiada por sí misma, se puede perder. Vienen las épocas de las grandes guerras mundiales en las que todo aquello que se pensó que solamente iba a ser progreso ininterrumpido, de pronto la humanidad se encuentra que esta misma razón que se pensaba que iba a ser la solución a todo, se vuelve contra el ser humano. Y empieza una época de desconfianza de la misma razón. Ok, Entonces, nos pongamos tantito una Claro. pausa ahí. Me gustaría, padre, saber, ¿esta modernidad tiene algo que ver con la filosofía perenne que hablamos hace rato? Sí, de hecho, a lo largo de la historia de la filosofía han habido ciertas crisis, ciertas rupturas. Básicamente han sido tres las rupturas que han marcado el cambio en las épocas. Primero tenemos la filosofía griega con esta situación de buscar el principio de las cosas naturalmente. Y después, para pasar a la época moderna, a la época medieval, se dio el cambio, el paso de esta cuestión natural a la cuestión sobre Dios. Entonces hubo una primera crisis, una primera ruptura, por así decirlo, de lo natural a lo teologal. Para que se Así entienda, es. entonces en la época antigua se Buscaba buscaba lo natural. Lo natural. Así es. Era una cuestión cosmovisión cosmológica. cosmológica, Así es. de naturaleza. Sí. Y en la Edad Media, La cuestión sobre Dios. teológica. Así es, Dios. teológica. Ok, Así es. continúa, padre, Y por favor. después, ya al final de la época medieval, especialmente con Guillermo de Ockham, cuando afirma que la razón no puede buscar a Dios y no es necesario buscar a Dios, sino simplemente lo podemos investigar a través de la razón, entonces se da una ruptura mayor, que es la cuestión de dejar a Dios y ahora nos centramos en el hombre en la época moderna. Por lo tanto, la época moderna fue un tiempo en el cual se basó principalmente en quién es el hombre, quién es este que está pensando, quién es este que está investigando y por lo tanto, ¿de dónde ha venido? ¿Cómo ha nacido? Y cuando no se da esta situación
cuando no se responde, entonces viene otra gran crisis, que no solamente es ensalzar al hombre, sino es ponerlo en el centro. Y por eso la posmodernidad se podría ver también como un antropocentrismo, es decir, solamente el hombre es lo que importa. Todo lo demás gira en torno al hombre y eso hace también que se parcialice la realidad. Ok, padre. Entonces tenemos una visión cosmocéntrica, una visión teocéntrica, una visión antropocéntrica. Así es. Y comentas que también puede entenderse como antropocentrismo la posmodernidad. Así es. Padre Mateo, ¿qué es la antropología o qué significa antropocéntrico? ¿Es que los antros estén en medio o qué? ¿A qué se refiere? La palabra antropos en la lengua griega significa hombres. Entonces, es un sistema de pensamiento que tiene como eje gravitatorio el ser humano. Aquí una diferencia importante de la época moderna con la posmoderna es que era el ser humano, pero desde la parte de su facultad racional. En cambio, en la época posmoderna ya no es la facultad racional. Comentaba hace rato que se le empezó a tener desconfianza y de hecho surgirá en la historia de la filosofía el llamado pensamiento débil, entre ellos Gianni Vattimo, que sobre esta desconfianza de la razón por todos los estragos que generó, entonces se dice, no, ya no podemos conocer, y entonces por eso se habla él habla en italiano il pensiero debole, o sea, un pensamiento que no es capaz de conocer la verdad, sino solamente de aproximarse a ella. Ahora, con la pregunta que tú hacías, entonces el ser humano ya no es entendido en todas sus dimensiones, sino solamente en algunas cuantas y las más superficiales. Por ejemplo, lo que le gusta, lo que quiere, lo que él percibe, cómo se autopercibe, y ya no en las constituciones más profundas de él, como por ejemplo su naturaleza racional, su voluntad, y su voluntad entendida como aquella que tiende hacia el bien, o su libertad entendida como autodeterminación, sino solamente hoy como el poder complacer gustos. Ok, me parece una cosa bastante importante hablar de las dimensiones del hombre. Padre Algarín, ¿qué son las dimensiones del hombre? ¿Cómo podemos entender las dimensiones del hombre? Me parece que Zubiri habla bastante bien acerca de las dimensiones del hombre. Así es, un filósofo español del siglo XX, posmoderno, que se llama Javier Zubiri, habla en varias ocasiones de que el hombre es uno solo, ¿verdad? Que el hombre es una sola realidad, es un animal de realidades, porque está abierto a la realidad, porque él desde su misma estructura, desde su mismo ser, está constituido como una realidad, está hecho como una realidad. Y esta realidad se basa especialmente en 6 dimensiones, seis dimensiones que pueden ser claramente distinguibles, y él los clasifica en cuatro esenciales, 4 dimensiones esenciales y 2 dimensiones accidentales. ¿Qué significa la palabra esencial? La palabra esencial significa que dependen de sí mismo, es decir, no dependen de otro. Y la palabra accidental significa que dependen de otra cosa, dependen de otra realidad. Por lo tanto, estas 2 dimensiones dependen de las otras anteriores. Entonces, ¿cuáles son estas 4 dimensiones? La dimensión individual, es decir, su realidad, su persona en sí mismo, lo que no cambia, y lo que cambia también, su personalidad, lo que llamamos el carácter, el temperamento, lo que cada uno va eligiendo ser en un determinado momento de su vida. Y en segundo lugar, la dimensión social, la relación con los demás, el encuentro con los demás, la búsqueda de los demás, la alteridad. En tercer lugar, la dimensión histórica, es decir, el hombre no viene de cero, sino viene de algo más, viene de una realidad precedente, viene de un ser precedente, y también va viviendo la historia y luego va hacia algo más. Y esta realidad se llama el decurso vital, es la vida de la historia, es lo que va caminando. Y la dimensión teologal, es decir, la dimensión de apertura hacia lo infinito, hacia
la realidad última. Y las dimensiones accidentales, la dimensión moral, cómo el hombre debe comportarse para vivir bien, y la dimensión cultural, es decir, a qué realidad pertenece el hombre en su ser concreto, a qué realidad pertenece el hombre en su misma realidad. Wow, ¿en qué obra de Zubiri podemos encontrar eso? Se puede encontrar especialmente en Sobre el hombre y también en 3 dimensiones del ser humano. En 3 dimensiones del ser humano. Así es. Una cosa que quisiera precisar, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, ahorita el padre Algarín dijo, Zubiri, un filósofo posmoderno. Entonces podemos entender que la posmodernidad puede interpretarse de 2 maneras, como temporalidad y como forma de pensamiento. ¿Se puede entender de esa manera? Como concepción histórica, es decir, la posmodernidad es lo que estamos viendo ahorita, algunos dicen de la segunda mitad del siglo XX en adelante, como temporalidad, Sí, claro. o también como sistema de pensamiento, que yo le he denominado, no sé si ustedes están de acuerdo, que es un rechazo a la razón, sí, como tal, y es la exaltación del sentimiento. ¿Qué puede decir de Sí, padre? de hecho, recordemos que el lenguaje es análogo, no es decir, se puede decir de diferentes maneras. Como momento histórico, o tú decías temporalidad, pero también como una corriente de pensamiento, como una manera de argumentar. Me gustaría decir que la realidad, pero a veces más bien se argumenta lo que se quiere argumentar, aunque no sea real. Entonces yo señalaba hace ratito una cuestión más bien de pensamiento. Esto que yo señalaba, es ir precisamente en contra de la razón. Para mí se me hace algo hasta peligroso porque no solamente la filosofía, sino que a la luz de esta manera de entender la posmodernidad como pensamiento, se van cambiando muchas cosas. Porque si ya las cosas no son como son, sino como yo quiero que sean o como yo argumento, si se puede llamar argumento que sean, entonces las cosas empiezan a ser de otra manera. Entonces no es blanco porque es blanco, sino porque yo lo digo, porque yo así lo percibo. Pero en el camino estamos prácticamente dejando una actitud científica, una actitud objetiva. Y con base en la célebre definición de Santo Tomás de Aquino respecto de la verdad es la adecuación de la mente a la realidad, es decir, la mente va en busca de la realidad. En cambio, en la época postmoderna se da la inversión, es la adecuación de la realidad a la mente, es decir, que se busca especialmente el que se adecue a mis realidades o a mis capacidades y se juzga todo a la luz de mi razón y de que yo tengo la razón y no es la razón con mayúsculas, sino es simplemente se ve subjetivísticamente. Y lo más importante, que este pensamiento cambia incluso la misma realidad, porque hoy por hoy situaciones que antes no se ponían en duda, por ejemplo, la existencia de la persona, pues ahora se ponen en duda. Y por lo tanto, en ese sentido, la verdad es lo que está también bastante afectada. Traducción, entonces, en una definición tomista, que es el filósofo por excelencia de esta corriente filosófica denominada realismo, traducción por lo que comentaste. Entonces, desde una definición realista, yo soy una persona porque mi comprensión biológica, todo lo que soy anatómicamente, incluso mi ADN, dice que soy hombre. Así es. Y entonces es la mente la que se adecua a la realidad. Correcto. En cambio, en la posmodernidad, pues yo no soy un hombre, yo soy un perro, ¿sí? Porque me considero como un perro. Así es. Y ya, y el que no me quiere aceptar es un perrofóbico, ¿no? Sí. O lo que se le quiera llamar, y entonces es la realidad intentándose adecuar a mi mente. No digo para poner un ejemplo de manera más sencilla. Padre Mateo, Dios, hombre y mundo son los grandes problemas de la filosofía, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo podríamos resumir las posturas posmodernas de estos tres problemas? Primero que el ser humano y lo que él quiere percibir es lo que va a determinar qué es lo demás. Por ejemplo, ¿qué va a ser Dios? Lo que cada uno quiera que Dios sea. Por eso, en el ámbito de la fe, hoy vivimos
lo que muchos le han llamado una religiosidad a la carta. O sea, Dios tiene que adecuarse a mis necesidades, a mis gustos, y si yo quiero que no me ponga reglas, entonces no acepto un Dios con reglas. Entonces ya no es el trascendente. Yo quería señalar que en el fondo la posmodernidad tiene afincada muchas de sus ideas a lo material. Entonces hay una manera de entender las cosas desde mis perspectivas materiales. O sea, lo que siento, lo que toco, lo que palpo, todo eso nos habla solamente de algo material. Entonces, Dios vendrá a ser definido como cada uno lo quiera vivir. Por eso muchos hoy prefieren no hablar de religión, sino de espiritualidad. Y una de estas espiritualidades fuertes que es muy consonante con esta manera de pensar, la encontramos en la llamada New Age, la nueva era, en el que cada uno, ¿verdad? Incluso, ¿no? Se le llama ahora la época de Acuario, que tiene que ver con esta cuestión de la imagen de líquido, o sea, que se va adecuando a lo que cada uno, al contenedor, a lo que cada uno quiera recibir. Entonces, todo lo que es Dios es, repito, definido por las necesidades, y no las más básicas, como señalaba el padre, las más fundamentales, sino por las necesidades superficiales del ser humano. Aprovecho nada más antes para que quede claro. ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad entre religión y espiritualidad? La religión tiene ya elementos precisos. Manuel Guerra Gómez, en su libro Historia de la Religión, nos ofrece una religión, ¿verdad? Es el conjunto de normas ético-morales por las cuales el ser humano o el ser intelectual reconoce en clave simbólica su vinculación con lo divino en la doble vertiente, subjetiva y objetiva. Entonces, la religión nos ofrece ya instituciones, nos ofrece una serie de elementos, normas éticos que no dependen de mí, están ya dadas. En cambio, en las espiritualidades, cada uno busca una manera muy subjetiva de cómo quiere vincularse con lo divino o con lo que él piensa que es lo divino. ¿Espiritualidad tiene que ver con el espíritu, padre? Así es, correcto, es la búsqueda de la vida de acuerdo con el espíritu. Y de hecho, San Juan Pablo II, en una carta encíclica que es preciosísima, que se llama la Evangelium Vitae, afirma que hoy el mundo está viviendo una cultura de la muerte que se basa especialmente en que Dios ha muerto, que Dios que se ha desechado de esta realidad trascendente y por lo tanto que hoy por hoy se vive un relativismo. Y el relativismo, como nos lo describe el Papa San Juan Pablo II, se basa especialmente en que se desecha la idea de Dios y se pone en su lugar otras realidades, se ponen otros ídolos, se ponen otras maneras de entender la persona. Y por eso la realidad sobre Dios se ha visto negativa, es decir, se ha desechado, cosa contraria de lo que sucedía en la época medieval, por ejemplo, con San Anselmo de Aosta, cuando decía: Señor, tú existes verdaderamente y tú eres el que está en nuestro corazón y no hay nada más grande que no exista en el pensamiento y fuera de él, porque si no, no existiría nada. La prueba para demostrar a Dios es San Anselmo, ¿no? El argumento prosoloyo. ontológico. Así es. El prosoloyo. Padre, ¿y el hombre y el mundo? Bien, el mundo, nuevamente, es percibido como cada persona lo quiera tener en cuenta. Por ejemplo, ha sido ahorita común encontrar que ni siquiera la iglesia, como muchos piensan que la iglesia es la que está en contra, sino la misma ciencia que se encarga de estudiar la realidad tal cual es, está siendo modificada y le están haciendo decir lo que no ha dicho. O sea, decir, el padre decía hace rato, ¿no? O sea, ya estaba claro, por ejemplo, que hay una persona nueva en el momento que se une el gameto masculino con el gameto femenino. Y ahora se le está obligando a la ciencia a decir lo contrario. Y vuelvo a repetir, entonces el mundo se está percibiendo como cada persona lo quiera en su momento asumir.
estamos perdiendo objetividad, por no decir cientificidad, porque no es la iglesia la que norma, sino la misma ciencia la que va descubriendo, repito, en la realidad lo que es. Entonces, el mundo como es visto ahora, es visto también desde estas autopercepciones que suelen ser subjetivas, como cada uno lo vaya atumiendo. Y también el mismo ser humano. Por ejemplo, decir que el ser humano es un producto cuando está en el vientre de su madre, si nosotros entendiéramos eso, es denigrarnos, porque entonces ya el ser humano ya no es alguien, ya es algo. Entonces, otra vez, si nos damos cuenta, con la posmodernidad se viene a cambiar la manera de percibir la realidad, de percibir el mundo. Miren cómo no solamente Dios, sino también el mismo ser humano y el mismo mundo viene a ser entendido de una manera diversa y señalo, siempre subjetiva. Entonces tenemos, un hombre que es una construcción social, un mundo que está a la medida del hombre y Dios, hombre y mundo, dijimos, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita comentaste algo, perdón, que Okay. es cierto que en un cierto modo el ser humano es una construcción social, pero no totalmente, porque hay una base, hay un sustrato que no lo construyó la sociedad. Por ejemplo, nuestra constitución biológica, eso no lo construyó la sociedad, eso es algo que me lo ha dado la misma naturaleza, la naturaleza entendida como aquello con lo que se nace. Por ejemplo, mi biología, mi ADN, no es una construcción social, es algo que yo traigo por naturaleza. Con eso vengo de nacimiento. Creo que un problema es exagerar algunas cosas. Es decir, que todo es una construcción. No, algunas cosas sí, por supuesto. La cultura, por supuesto que es una construcción social, pero no todo completamente. Creo que ahí en esos extremismos es donde debemos nosotros tener en cuenta que es donde caemos en el error. ¿Hay un atentado contra las dimensiones del hombre? Así es. El Papa Benedicto XVI, en su pontificado, fue muy particularmente significativo y audaz en decir que vivimos una dictadura del relativismo, en el sentido de que se ha perdido el valor de las cosas que antes se tenían. Y por lo tanto, en ese sentido, hoy existe un atentado directo contra las dimensiones de la persona. De hecho, por ejemplo, un filósofo de gran envergadura en España, José Ortega y Gasset, decía que el hombre... Así es. Dos filósofos, José Ortega y Gasset. No, es broma. No, es mentira, no, es un filósofo. Es solamente es una anécdota que tenemos aquí, es un chiste local aquí de Liesta. Así es. Pero bueno, ya les contaremos en otra ocasión. Continúa, por favor, padre. Y entonces el filósofo José Ortega y Gasset decía, el hombre está haciéndose, es de hacerse. Y en ese sentido decía que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Y esta es una evidencia de un pensamiento posmoderno, porque si no tiene naturaleza significa que se va haciendo, se va construyendo, pero es necesario retomar la perspectiva, como hablábamos hace un momento, de la filosofía perenne, es decir, que sí, es cierto, tiene un sustrato que se cambia, la personalidad, pero también tiene una dimensión que permanece, la personalidad. Es el mismo, pero no lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido, el hombre necesita ser revaluado nuevamente. Y también esto refluye, o esto nos comunica sobre otras dimensiones, sobre otras realidades, sobre otra manera de ser, de manera que todo está permeando hacia lo que Zubiri llamaría el desmembramiento de la realidad. Es decir, se ve como una realidad desarticulada, como una realidad cortada, violentada, porque cada uno se entiende de diferente manera e incluso en ocasiones es irreconciliable. Es decir,
no se puede manejar las controversias porque se ven que van muy en diferentes direcciones y por lo tanto se pierden en ocasiones, se parcializa la realidad. Lyotard hablaba del fin de los metarrelatos y la era de los pequeños relatos, ¿no? Hablaba de que hoy día, bueno, los grandes metarrelatos, el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo, hoy día ya no tienen vigencia y este desmembramiento de la realidad, cada quien hace lo suyo. ¿Esto todavía es vigente? ¿Es real? ¿Está pasando? De hecho, hoy, si nosotros quisiéramos hablar desde un lenguaje argumentado, lógico, eso ya casi nadie lo acepta, ¿verdad? Pero hablamos de pequeñas, como los TikToks, ¿no? Y esto todo el mundo lo escucha y le hace caso. Pongo ese ejemplo para señalar algo concreto en lo que esto se aplica. Porque los grandes metarrelatos tienen como característica que dan toda una cosmovisión. Nos ofrecen toda una manera de entender más. Y en cambio los relatos son muy pequeños. Y eso suele ser lo que hoy a la gente le interesa. No le interesa una visión de todo. Simplemente esto me interesa y esto. Punto. Entonces es una manera también de cambiar las grandes cosmovisiones. No estoy diciendo que todas son buenas. Sino las grandes cosmovisiones que nos dan toda una concepción de las cosas por una cuestión muy, muy sencilla, en un punto específico, que lo importante, y aquí hay otra clave, es que a mí me haga sentir bien, independientemente de si estoy bien, si estoy en la verdad, simplemente que yo me sienta bien. Y eso es muy común hoy encontrarlo, ¿verdad? Que te sientas bien. Uy, no, yo siempre he dicho que es una de las cosas peligrosísimas que a veces hasta mucha gente que parece que es muy sabia lo dice, porque yo a veces siempre le digo a veces a las personas, como te sientas bien matarme, uy, no, cuidado, ¿verdad? Claro. Entonces, no, o sea, tenemos que tener cuidado con esas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que comentabas, esta cuestión de no es solo el sentirse bien, ni solo es la existencia como tal, no es solo es vive el momento, es parte de esta cuestión. Sartre hablaba de que la existencia precede la esencia. ¿Tiene que ver con el discurso que comentabas hace rato, padre? Sí, la existencia es entendida como el punto esencial del ser humano, es decir, que siempre y cuando viva, que viva su libertad, que no importa si hace algo bueno, si hace algo malo, no importa si mata, no importa si roba, de todas maneras hay que vivir, hay que disfrutar el momento, hay que esforzarnos en dar lo que está de nuestra parte y todo lo demás, viva la flor, ¿verdad? Viva la expresión de los sentimientos. Y Sartre estaba viviendo en una experiencia un tanto difícil en la Segunda Guerra Mundial, un tanto difícil, un tanto cruel, de que muchas personas murieron, muchos conocidos murieron. Y es de entender, ¿verdad? Que Sartre tenía esta experiencia de que había que ser libre, ¿verdad? Para no estar atados, para no estar así divididos, para no tener las dificultades que tenemos. Pero, si no, es cierto, es necesario ser libres, pero sin perder de vista que la libertad nos debe llevar al bien. Y por eso, uno de los grandes problemas de la posmodernidad es precisamente el relativismo moral. Es decir, que todo da igual en cuanto al bien, que todo da igual en tanto que yo pueda hacer algo y me sienta bien, como decía el padre Mateo, y me sienta tranquilo. De todas maneras, no importa si paso a traer los intereses de los otros, no importa si yo paso por encima de la dignidad de la otra persona, total, es necesario esforzarnos en estar bien. Y aquí también podríamos traer a colación un evento de la filosofía anterior, Nicolás Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios. No importa, de todas maneras, hay que llegar al fin y no importa cómo se llegue, lo importa es llegar. Cuando esto es una realidad totalmente en contra, ¿verdad? De la naturaleza de la persona, en contra de la realidad.
Y a eso va a responder Kant con su imperativo categórico diciendo que es necesario esforzarnos en luchar en contra de esto, que es necesario tener a la persona como lo más importante, como lo que nos debe llevar hacia hacer el bien. Y por eso vemos hoy una escalada en la violencia, en las dificultades sociales, pero no porque las situaciones políticas o las situaciones económicas estén mal, eso es secundario. Lo importante aquí es en la concepción de la persona, es cómo la persona se concibe a sí misma y cuáles son los fines, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas a las que quiere alcanzar. Como ha perdido esto, entonces pierde lo demás. Hoy día, entonces, bueno, por lo que comenta el padre, estamos hablando entonces de una exaltación de la libertad, una libertad absoluta, un voluntarismo absoluto, que me hace recordar incluso a la Revolución Francesa con sus grandes exigencias, ¿sí? Y me hace recordar incluso el Mayo francés, ¿no? Me hace recordar todas estas cuestiones históricas donde se exaltaba demasiado la libertad. ¿Sigue esta idea en la posmodernidad o ya incluso ni eso? El problema es entender, decía hace un momento, de manera parcial. La libertad tiene su correlativo, que es la responsabilidad. ¿Qué es un correlativo? O sea, tiene su contraparte. Ah, exacto. Porque no puedo decir que soy libre si no soy responsable de mis actos libres. Porque entonces estaríamos separando lo que tiene que estar vinculado. No puedo decir que, si yo digo que soy un ser vivo, pues estoy negando que estoy muerto. Perdón, que no estoy muerto, o sea, que tengo vida. Entonces, el problema de estas concepciones actuales es que, señalábamos antes, se parcializa. Entonces, solamente soy libre, pero no me exija la parte de la responsabilidad. Y es parte de esta misma consecuencia de la libertad. Creo que uno de los aspectos que a veces debemos tener en cuenta cuando leemos a un autor es tener en cuenta el contexto. Porque Sartre, como otros, se han citado algunas frases, pero sacándolas del contexto en el que surgieron. Señalaba el padre Algarín, la filosofía existencialista tiene como escenario todas las calamidades sufridas por las dos grandes guerras mundiales. Entonces, para una persona que en ese momento lo que tiene delante de sí es el dolor, el sufrimiento, por supuesto, se entiende el existencialismo como una fenomenología, un estudio de la existencia humana, de sus problemas. Entonces, esto, repito, en la época posmoderna es solamente fijarnos en este aspecto y entonces a la pregunta que me hacías, solamente se toma la cuestión de la libertad en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene. Por ejemplo, en que me dejen hacer con mi vida todo lo que yo quiera, que no me digan nada. Pero se corta la otra parte. Y es que lo queramos o no, cualquier decisión libre que yo tome va a tener sus consecuencias. A mí me podrán decir, vive tu vida como si no hubiera mañana. Ok, hoy acabo mi vida, la agoto. ¿Y qué va a pasar mañana? Porque o me muero en el intento o tendré que sufrir las consecuencias del otro día. Claro. Y eso yo creo que volvemos a este punto, a esta visión parcial de la realidad, que no es coherente. Me vino a la mente aquel meme de gasta, total, no sabes si vas a vivir mañana. Y aquí me tienes hoy todo pobre. Así es. Y bien. En ese sentido, dos filósofos del siglo XIX que nos pueden ayudar mucho, que uno está en contra del otro y están muy separados. Schopenhauer y Kierkegaard. Dos maneras totalmente diferentes de entender la realidad humana. En un primer lugar, los dos plantean la angustia, la miseria y la paradoja. Los dos tienen esta visión de que el hombre sufre. Y sí, el hombre sufre. Pero, ¿cómo lo ven? Schopenhauer lo ve de manera pesimística. No se puede, hay que matarnos. Lo más importante en la vida, lo mejor que nos pudo ver en esta vida es no haber nacido. Y lo segundo mejor es morir.
Y por eso mejor hay que matarnos y por eso se tiró del puente, ¿verdad? Ahí en Frankfurt. A diferencia de Kierkegaard. Para Kierkegaard, sí, la vida es angustia, miseria y paradoja, es una situación trágica, pero se puede superar con la resignación infinita, con la búsqueda de Dios, con el esfuerzo cotidiano por meternos en el pozo de Dios, para que ahí en lo oscuro, en lo profundo, en lo mojado, ahí en lo que cuesta, el Señor, Dios, nos pueda levantar, nos pueda sostener. A propósito de lo que dice el padre Kierkegaard, sabemos que es el padre del existencialismo, ¿no? Y a veces se piensa que el existencialismo es ateo, incluso a veces hasta pesimista, pero hay una línea que es el existencialismo cristiano, que si bien Marcel no se asume él mismo como existencialismo cristiano, Sartre le dice, eres un existencialista. ¿Es real esto y todavía es vigente la postura del existencialismo cristiano? Tengamos en cuenta que el existencialismo es una corriente de pensamiento que en lo que concluye es en hacer un análisis fenomenológico de la existencia humana. Pero de ahí... Te voy a detener un tantito. Sí. ¿A qué le llamamos fenomenología? Porque tal vez alguien pueda pensar, análisis de un fenómeno así todo. No, o sea, un estudio que consiste en una descripción de la existencia humana, de sus problemas. A eso nos referimos. La fenomenología es un método filosófico sistematizado por Edmund Husserl que nos señalan cuáles son los elementos. Por ejemplo, no decir algo previamente de lo que voy a estudiar, sino dejar que la misma cosa hable por sí misma. Entonces, evitar, él habla de la reducción, la suspensión de todo juicio ante algo, sino estudiarlo. Epogé. ¿No? La epogé, ¿no? Perdón por la interrupción, así seguimos. Sí, entonces, y diríamos, eso es lo que comparten. Pero de ahí al interno del existencialismo, incluso cada filósofo existencialista tiene su línea, ¿no? Entonces, así como hay un existencialismo ateo porque en sus conclusiones termina negando que Dios existe, como por ejemplo Sartre, si Dios existe, entonces yo no puedo ser libre, entonces no existe para que yo pueda ser libre, ¿no? Tendremos otros que sí, ¿verdad? Harán un análisis de la existencia humana y no llegarán a negar que Dios exista. Pero aprovechaba lo que señalaba hace ratito el padre Algarín hablándonos de Kierkegaard, porque cuando el ser humano se cierra solamente en sus necesidades, termina generándose una imagen igual demasiado parcial, errónea e incluso que raya solamente en el ámbito materialista de Dios. Porque cuando el ser humano es coherente con sus facultades superiores, se da cuenta que Dios está en un nivel totalmente trascendente, que no lo puede reducir a sensibilidad, que no lo puede reducir a materia, que no lo puede reducir a algo que esté, ¿verdad?, aquí. Y esto hace que el ser humano pueda tener una visión trascendente de sí mismo. Así como la posmodernidad señalábamos, cierra el horizonte del ser humano, porque ese es uno de las consecuencias, o sea, todo se reduce a mi percepción. Cuando el ser humano es capaz de seguir lo profundo de sus capacidades, se abre a un nivel totalmente trascendente. Y me llama la atención porque precisamente la religión se encarga de poder hacernos transitar de una manera afectiva esa dimensión trascendental. Verá, es curioso cómo de la mano de esta posmodernidad, el ser humano se está creando, decía yo hace ratito, esta religiosidad a la carta, se va creando su Dios con las características que él quiere, pero él no es ese Dios, es lo que él quisiera que fuera según sus gustos. Pero cuando en cambio es coherente, decía también hace rato, con sus capacidades más profundas, va a ser capaz de poder abrirse a la trascendencia y de poder descubrir de una mejor manera, en este caso, a Dios.
Hay un fenómeno que está pasando mucho ahorita y que me llama la atención y me gustaría conocer su opinión. Eh, Estamos en un mundo que tiene todas las características que excelentemente ustedes han dicho, pero hoy estamos también en una era de redes sociales, ¿no? En una era de internet, pero me ha llamado mucho la atención que hay gente que en las redes se presenta hoy día como los estándares de intelectualidad, se presentan hoy día como los intelectuales, como los que saben, incluso ellos niegan la filosofía realista, pero se presentan como los defensores de la verdad, digo, en su misma contradicción, estos filósofos de Facebook, ¿no? Que yo siempre he dicho que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Y se presentan frente a esta realidad. ¿Por qué será que siguen llamando la atención? Porque no voy a mencionar nombres para no meterme en conflicto con ninguno de ellos, pero hay 2 o 3 tipos que se presentan como los filósofos, como los que tienen la verdad, y mucha gente lo sigue, sobre todo los chavitos los están siguiendo. ¿Por qué será que esto sucede? Esto sucede porque como ya desde antiguo había pasado en la filosofía de corte griego, los sofistas, quienes se pretendían ser los sabios, los entendidos, los que tenían, por así decirlo, el saber. Y como estamos hambrientos de la verdad que hemos hablado hace un momento, estamos hambrientos de buscar aquella verdad perfecta, aquella verdad sobre las cosas, entonces al presentar un cierto tipo de verdad, entonces se hace atrayente, se hace atractivo. Y no importa qué tipo de verdad sea, sino es importante cualquier tipo de verdad. Es ahora un punto de referencia sobre el cual nos podamos sostener. Y al respecto, el Papa León XIII, en una encíclica que se llama Aeterni Patris, nos ha dicho que es necesario voltear a ver los orígenes, voltear a ver a los grandes, para que no nos perdamos en este mar de ideologías, en este mar de dificultades, en este mar de problemas. ¿Y qué razón tenía cuando decía que estamos viviendo una época en la cual no tenemos verdades permanentes, sino verdades a medias? Y eso que lo dijo a finales del siglo XIX. ¿Y cuánto ha subido esta situación? Y además podemos encontrar en este sentido de las verdades a medias, de las verdades parciales, que muchas veces podemos encontrar aquella exhortación que ya nos hiciera un filósofo anterior, que es necesario buscar siempre la referencia absoluta. Es decir, que podamos tener la firmeza en lo que vamos a decir. Entonces, como alguien se presenta al decir, esta es la verdad, y lo presenta de manera firme, entonces se cree. Entonces, la convicción, si lo presenta con argumentos, lo presenta atrayente, aun cuando en ocasiones pueda ser que no vaya de acuerdo con los principios de la lógica, o que ni siquiera tenga razón, o que ni siquiera tenga evidencia. Pero, como hay un principio en filosofía, el principio de no contradicción. Es decir, si viola el principio de no contradicción, si viola el principio de la evidencia, entonces en este sentido van en contra de la misma realidad y entonces se corre el riesgo de parcializar. Por eso es necesario reivindicar, como nos lo recordaba hace algunos días el Santo Padre Benedicto XVI, nos recordaba diciendo que es necesario reivindicar la realidad, es necesario reivindicar la verdad para que podamos tener el acceso a una única verdad. ¿Y qué es la verdad? Esa sería una buena pregunta. Perdón, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, es el principio de no contradicción ahí para como nota al pie. Padre. Sí, y las otras razones de por qué tienen mucho auge este tipo de personas es porque es coherente con lo que plantea la posmodernidad. Si repasamos un poquito lo que hemos dicho, ya no hay verdades absolutas, se ha desechado el pensamiento fuerte,
se ha aceptado solamente el pensamiento débil, solo hay aproximaciones, una consecuencia es que entonces concluirá, no hay verdad. Y si no hay verdad, ¿qué me queda? Solo opiniones. Y opiniones me la puede dar cualquiera. Y si a eso le agregamos que solamente voy a aceptar aquello que me parece bien, que yo percibo como bueno, entonces aquel que me diga lo que yo quiero escuchar, eso voy a aceptar. Si nos damos cuenta, ya hemos renunciado a la verdad en la época posmoderna, hemos renunciado a los metarrelatos, solamente a relatitos. Hemos renunciado a un lenguaje, a un argumentado bien estructurado. Y además solamente voy a aceptar lo que me digan. Si me dicen lo que yo quiero escuchar, por eso tiene auge. Entonces, en el fondo es porque la sociedad ha ido negando la realidad. En el fondo es porque la sociedad ha dejado de preocuparse por conocer la verdad, no le interesa y con que le digan lo que quiere escuchar, con eso basta. Y también hemos perdido en el camino, vamos perdiendo la actitud científica. A mí me parece esto muy delicado, porque si seguimos así como vamos, yo creo que tendríamos que reescribir los libros de ciencia, porque ya no va a ser así como está. Yo les comparto a veces a los seminaristas en las clases, o sea, si ellos tienen razón, entonces que se reescriban. Y de hecho ya está pasando. Sí. Algunas enfermedades que estaban, por ejemplo, en psicología, algunas enfermedades que estaban en el manual se han ido quitando. Sí. Y de pronto, de hoy a mañana, esto que era enfermedad ya no es porque dijeron que ya no. Por mayoría de votos, nada más. Algo suena en este sentido y que ha sido un profeta para el siglo XX. George Orwell, en sus dos obras grandes, La rebelión en la granja y 1984, denuncia precisamente esta situación de manera velada. ¿Dónde trabajaba Winston? En el Ministerio de la Verdad. ¿Qué hacía Winston? Reescribir la historia, reescribir los libros, reescribir la manera de entender la realidad. Y si nos ponemos a pensar, pues es una realidad que estamos viviendo. La telepantallas, el gran hermano te vigila, ¿verdad? Todas estas situaciones que estamos viviendo en el hoy por hoy de nuestro tiempo contemporáneo se están haciendo pues evidentes, ¿verdad? De que hemos perdido la referencia hacia la sociedad así firme y entonces muchas veces se puede manipular a nuestro propio arbitrio. Y por lo tanto es necesario recuperar esa situación de volver hacia aquello que estaba, ¿verdad? Para poder salir de esta situación caótica. Muy bien, por el tiempo también y por los compromisos, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que ir cerrando ya este espacio. Ciertamente, rápido, se fue muy rápido. No, yo por ahorita volteé a ver y dije, madre de Dios, me va a matar el padre Garín si yo le sigo. Porque yo creo que nos podríamos pasar aquí todas las, o sea, se acabarían las pilas de las cámaras, ¿verdad? Ya me está viendo feo también Ricardo, que ya se va a acabar la pila. Pero bueno, yo creo que nos podríamos pasar y espero no sea la última vez. Ojalá que podamos seguir platicando, porque yo creo que hay muchísimo jugo que sacarle a esto. Nada más para cerrar, dos cositas. Primero, Bauman me encanta porque él dice, mi análisis es pesimista, pero mi actitud es optimista. Ahorita hicimos un análisis que sí nos deja como que, madre de Dios, ¿dónde estamos? ¿No? Nuestro mundo tan perdido. Ok, pero ¿qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles son como los consejos que ustedes nos podrían regalar para hacerle frente a este mundo, a este problema de posverdad, a esta realidad que no es realidad? ¿Cómo podríamos hacer frente? ¿Cuáles deberían de ser las actitudes? ¿Cuál es como el camino? ¿Ustedes qué sugieren? Yo creo que indudablemente primero buscar la verdad. Una cosa es que cueste y otra cosa es que no se pueda. No podemos nosotros renunciar a buscar la verdad, y menos como creyentes, porque el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan se ha definido como la verdad. Ego sum aletheia, o sea, soy la verdad. Y para nosotros... No habló alienígena, habló en griego. Y para nosotros entonces es una consigna. Produce mucho esfuerzo, como en la ciencia vamos a prueba y error,
pero es el camino. Segundo, tener en cuenta las consecuencias. Nos pueden hablar muy bonito de cosas que no son ciertas y nos pueden gustar, nos pueden decir lo que nosotros queremos escuchar, pero cuando uno piensa en las consecuencias, es cuando uno se lo piensa dos veces. Yo hacía este comentario con los muchachos. Ahí me pueden decir que yo coma todo lo que quiera, como si no fuera a vivir mañana, pero cuando pienso en las consecuencias, digo, no por lo que me digan, porque no de cuentas yo lo voy a sufrir. Y tercera cosa, tener una actitud crítica. No criticona, ¿no? Sino crítica, es decir, ser capaces de ver las incoherencias que hay en el fondo de aquello que me propone. Decía, cuando vemos las consecuencias, ya hay una manera de poder tener una visión crítica. No desesperarnos. Yo creo que la desesperación como personas no nos ayuda y como cristianos sería injustificada. Porque si alguien nos da esperanza, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que dice un dicho que no hay mal que por bien no venga. En teología natural hablamos de que Dios es quien providentemente dirige las cosas. Creo que es un momento para poder pensar, para poder reflexionar y para poder asumir cada uno lo que nos toca. Porque ese sería el último punto que señalo. También comprometernos. Eso exige de parte de nosotros un compromiso. Un compromiso por hacer algo por nuestro mundo. Solamente estar desde fuera, viendo, hablando, no vamos a lograr nada, sino de verdad comprometernos con este mundo. Volver, como decía el Papa Juan Pablo II, volver a tener nuestros grandes ideales y luchar por ellos. Padre, yo quisiera presentar 3 ideas concretas respecto de cómo lo podemos superar. En primer lugar, saber. Saber qué es lo que necesitamos hacer. Saber dónde nos situamos. Saber dónde estamos metidos para que a partir de este saber podamos también nosotros saber lo que hay que hacer. Saber nuestra realidad y saber hacia dónde queremos llegar. Y por eso es importante analizar las situaciones que nos presentan. Es importante escuchar todas las diferentes aristas posibles para no formarnos una idea parcial, sino estar abiertos a la realidad, estar abiertos a lo que sucede, estar abiertos a las disposiciones interiores que nos pueden pasar. Segundo, escribir. Escribir, no solamente escribir así materialmente, sino escribir la propia historia, escribir la propia realidad, escribir la propia vida. ¿Y cómo se hace? Especialmente en camino, especialmente siendo protagonista de la historia colectiva, de nuestra propia historia y de la historia del mundo, especialmente participando donde hay que participar. Decía Santo Tomás que es necesario que podamos comprender que si nos esforzamos, podemos mejorar mucho el mundo. Y tercero, reelaborar. Es decir, hemos perdido el referente, pero ahora es necesario reelaborarlo, es necesario reconstruirlo, es necesario volverlo a hacer. ¿Y cómo lo volvemos a hacer? Especialmente teniendo ideales, teniendo firmeza, teniendo la realidad. Por eso, solamente viendo al ser absoluto, al ipse esse subsistens, será como podremos descubrir la realidad. Por eso, el Señor en el Evangelio, también en el Antiguo Testamento, ha dicho: ego sum qui sum, yo soy el que soy. Por lo tanto, en ese sentido, es importante no perder la verdad, para que a partir del descubrimiento de la verdad podamos darlo a conocer y podamos mostrarlo, podamos ofrecerlo, podamos compartirlo a los demás. Pues muchísimas gracias, de verdad, Sí, padre, gracias de por verdad, la padre invitación. Mateo, padre Garín, muchísimas Gracias por la invitación. gracias. Sin duda, creo que esto es una muestra de que en Chiapas hay talento, ¿sí? A veces salimos a buscar el talento allá afuera, pero aquí también en medio de nosotros hay, y que gracias a Dios la iglesia tiene mucho talento, tiene mucho material para ofrecer, aunque se escuche feo material, ¿verdad? Mucho material humano, capital humano para ofrecer, precisamente para hacer frente a este mundo, y
yo agradezco mucho, de verdad, sus palabras, agradezco mucho que nos acompañe esto. Para mí, personalmente, significa mucho que este primer video se esté grabando aquí en el seminario, aquí con ustedes. Créanme, significa muchísimo. Por supuesto que es en nombre de Dios. Amigos de las redes, les agradecemos mucho también por acompañarnos, por seguirnos. Síganos también en nuestras redes, ya se los vamos a dejar ahí en la descripción, nuestras redes sociales, para que nos puedan seguir, nos puedan regalar un like, compartir, comentar. Esto es un debate de ideas, preguntar también. Sin duda pueden preguntarnos, ya se están comprometiendo, pues de una vez vamos a comprometer. Claro. Pueden hacer sus preguntas sin problemas y en un siguiente podcast nosotros con mucho gusto también lo compartimos. Ya tendremos la oportunidad también de hacer algún en vivo, algún live, ¿verdad? Ya tendremos la oportunidad para también contestar en tiempo real. En fin, yo creo que vienen muchísimos proyectos con esto. Muchísimas gracias. La verdad es que yo personalmente hoy quise que hablaran mucho ellos, que ellos hablaran más, porque es bueno, es importante. Ya tendremos la oportunidad de platicar nada más nosotros aquí con el público, pero hoy que tenemos estas dos grandes personalidades, dos grandes eminencias de la filosofía aquí en Chiapas, es bueno escucharlos. Nos despedimos, no sin antes agradeciéndoles mucho, de verdad, enviándoles muchos saludos fraternos y muchas bendiciones, ¿verdad? Yo les agradezco, ¿verdad? Muchísimo. Gracias por este espacio, gracias al maestro Emanuel, a todas las personas que nos acompañan, y pues que la finalidad de estas charlas es que nos puedan ayudar como personas, como sociedad. Me pareció hermosa esa última pregunta, porque podemos decir mucho, pero también hay que hacer mucho, y sobre todo transformar la sociedad, transformarlas para bien, transformarlas de acuerdo a la verdad, para que sea un lugar donde podamos vivir de una manera civilizada, de una manera como lo que somos, como personas. Gracias, y pues estamos aquí muy al pendientes. También gracias por este espacio en el cual hemos reflexionado acerca de la verdad, que es muy esencial. Tenemos una única verdad, que es la verdad sobre Jesucristo, el Verbo encarnado, nos ha recordado, y por lo tanto es necesario que pues sigamos profundizando, ¿verdad? Que sigamos meditando. Agradezco el espacio del maestro Emanuel y a todos los demás que lo hacen posible, y pues la invitación a seguir adelante en este camino, y sobre todo a nunca conformarnos con poco, sino siempre luchar, siempre mejorar para ir profundizando en la realidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Estén bien, hasta luego.